Nuestro querido Japón, creador por excelencia del sushi, y de las monas chinas, hoy quiero que veamos un poco de su lado oscuro, más específico en el lado artístico. Conoceremos un movimiento de contracultura, que hasta el día de hoy sigue perturbando al país nipón. Sean bienvenidos todos, mi nombre es Ailes. Quédense para disfrutar de este bizarro espectáculo conmigo. Iniciaremos con algo sencillo. ¿Qué es el eroguro? Movimiento artístico que representa la dualidad entre la vida y la muerte. Lo erótico y lo retorcido de la mente humana, relatos con erotismo y con la muerte acechando en cada esquina, hace este movimiento sobresalir de los demás, en cual en ocasiones está acompañado de parafilias, con deformaciones físicas, o amputaciones. Podemos definir que esa sería la respuesta corta, pero para mí es una ventana a un Japón muy diferente al que teníamos realizado, gracias a los medios, o al anime, en donde parece sacado de la mente japonesa más retorcida y perturbada. Podríamos hacer una comparación con el surrealismo, que puede incomodar al espectador con su ambiente o sus personajes. Pero en el eroguro seremos sumergidos en las más macabras historias, en donde seremos los espectadores de ver la fealdad del mundo, con el toque erótico, característico de la cultura japonesa, muy parecida a lo grotesco y repugnante como puede ser ver la carne en descomposición. En muchas de sus obras llegan a ser muy explícitas y ser muy incómodo para muchas personas. Bastante normal, que se tenga un estigma social. Personalmente pienso que se pueden usar temas explícitos como un recurso en cualquier forma artística para expresar un mensaje. Ya sea el sexo, el gore, la muerte, etc. Solo hay que saberlo usar de manera adecuada. Hay que decirlo, lo impresionante que fue como el eroguro se pudo adaptar a varios tipos de arte, desde la literatura, cinematografía, la pintura, o incluso la música, con resultados fantásticos, pero más impresionante fue cómo llegó de una manera u otra, al mundo digital. Así es, con las novelas visuales de monas chinas, porque claro, no había otra forma de disfrutar del lado oscuro de Japón, ¿verdad? Así fue como surgió mi fascinación por este curioso arte. Con la novela llamada Saya no Uta, o en español, La canción de Saya. Novela visual de terror psicológico, la cual trata de que un chico después de un accidente automovilístico, su percepción de la realidad es cambiada, a un infierno del que es imposible escapar. La recomiendo ampliamente, si eres fan del terror Lovecraftiano o el terror psicológico. Fue así como me intrigó saber más sobre este curioso lado artístico. Me adentré a y me hizo que me interesara más y más, sobre este curioso lado de Japón. Después de hacer una ardua investigación de 5 minutos en Google, pude encontrar unas de las películas animadas más grotescas posibles. Estoy hablando de Midori, la niña de las camelias, película que puede destrozar a cualquiera, y la verdad tuve que verla por partes, por lo fuerte que puede ser. Estamos hablando de un filme, en cual seremos los espectadores, de los más desgarradores infortunios que vivirá nuestra protagonista, llamada Midori. Una niña que intenta pagar los medicamentos de su madre enferma. Desafortunadamente, en una mañana Midori emocionada para avisarle a su madre, que por fin, iba a poder ir a la escuela, ya que alguien las iba a apoyar. Termina viendo cómo su madre fue devorada por las ratas. Por lo que en un intento fallido de buscar ayuda, es secuestrada, y es obligada a trabajar en un circo, en donde los integrantes, son unos desequilibrados mentales. Pero en su defensa, diría que fue mucho mejor que cualquier película de Disney actual, por mínimo me causó una emoción, asco en la mayor parte, pero aún así, una emoción. Pero también puedo decir que el eroguro no es solo porno con gore, sino que existen obras muy interesantes, que hablan de temas muy ásperos en la sociedad moderna, obras como Plastic Girl, con el valor que puede tener una persona y el cómo se percibe a él mismo en el mundo, o de Phase, en donde se critica la sociedad, al anime, y el hipersexualismo en la cultura nipona. No puedo negar que el eroguro no es para todo mundo, a pesar de sus mundos de terror, erotismo, o fantasía, puede ser asqueroso para el espectador. En las mismas obras que nombre hay escenas bastante gráficas, y otras por los temas que tocan no solo pueden incomodar, sino ofender sensibilidades, pero cada una tiene algo que mostrar más allá de ser un festival de lo enfermizo. Y a pesar de que el eroguro se preste más para el terror, existen obras con un humor negro y bastante ácido, como el manga de Shintaro Kago llamado Como suicidarse. Que podemos observar representaciones del suicidio de maneras gráficas y absurdas con un humor muy ácido. Dejemos las obras, y hablemos más sobre los creadores. Sobre los maestros de este arte, hay muchos, ya sea como el anteriormente nombrado Shintaro Kago, el oscuro Rampo, el colorido Toshio Saeki, o el talentoso Shueiro Maruro.
pero se cree que nació gracias al hentai. ¿What? Así es, el artista del primer hentai fue el creador del eroguro, y de manera involuntaria. Fue el pintor Katsushika Okusai, con la pintura llamada El sueño de la esposa del pescador. Y como podemos ver, probablemente sea el origen del hentai con tentáculos, y créeme que no fue la última vez que estos dos se hayan visto. La creación de esta obra debió de ser por mínimo muy interesante, me imagino que fue algo como: Oye Okusai, te puesto que no tienes los huevos para hacer un dibujo de la esposa del pescador. Ah no cabrón. Pues aquí lo tienes, ¿quién era el que no tenía huevos? Ja ja ja. Oye, creo que mejor me voy. Ja. Qué cobaya. Lo bueno es que no me guarda ningún tipo de rencor, ¿verdad? Que en una sociedad muy apegada a supersticiones y al espiritualismo, es curioso que un estilo artístico pase de pintar representaciones de espíritus, demonios o fuerzas paranormales. Pasó a representar lo más bizarro que la cultura nipona puede dar. Claro, diría eso si no fuera que conozco cosas más turbias, ja, ja. ¿De qué caracoles estás hablando? Es mejor que no preguntes, solo diré que la curiosidad mató al gato, y no solo al gato. Pero es más curioso el cómo al intentar censurar el movimiento en la Segunda Guerra Mundial, provocaron que se hiciera más fuerte. Como si fuera una escena de anime, parecía una pelea entre la censura y los artistas, uno quería acabar con todo lo que consideraban arte degenerado, y los artistas querían libertad, no cualquier tipo de libertad, sino una muy importante: la creativa. Y aquí surge una pregunta muy importante: ¿hasta dónde puede llegar la libertad de expresión? Fue aquí en donde siento que el eroguro se transformó a lo que conocemos actualmente. A principios de los años 60 fue liberado, abarcando también el cine y volviendo a la escritura. Fue en donde 1992, gracias a la tribu urbana llamada Visual Kei, que volvería a tomar fuerza. El eroguro y la tribu urbana tenían algo en común, y era que los dos eran movimientos extremadamente visuales, sumando que en ese tiempo los géneros como rock, el post-punk, el heavy metal y sus variantes, estaban de moda en Japón. No solo ayudó que el eroguro saliera adelante, sino que tuvieran retroalimentación entre ellas, provocando que el eroguro volviera de los muertos, haciendo que saliera una mezcla de estéticas bastante interesante, en donde más destacaba el color negro, no solo en sus vestimentas muy extravagantes, sino que las líricas tienen, como diría Carlos, tiene mucha esencia. no pensé que me iba a gustarme tanto, esa combinación de un opening de anime con metal me encanta. Aunque parecen personajes sacados de Tokyo Ghoul, todos darks, con un poco de filtro y una vestimenta sacada de un villano de anime. ¿No me creen? Solo tengo que poner esto aquí, ¡wala! Parece oficial y todo. En la actualidad, a pesar que este movimiento no sea tan popular como lo fue en antaño, hoy en día su huella es innegable, y sigue siendo tema para hablar, no solo en Japón sino en otros países. No solo hablo en terror, sino como hemos visto también en otros géneros y formas. El eroguro forma parte de obras conocidas como, en la primera página de Berserk, la transformación de Tetsuo en Akira, el anime de Devilman Crybaby, muchos momentos de Elfen Lied, o también Mirai Nikki, etc. Tal vez sea algo que no muchos pueden disfrutar, debido a todo lo que mencioné anteriormente, pero para las personas que están interesadas, pueden disfrutarlo en el estilo que más les interese, y en casi cualquier medio. Les recomiendo que le den una oportunidad a algunas obras, ya que no tienen pérdida. Esto me hizo dar cuenta que a pesar de que tengas una imagen realizada de un país o algo, va a haber algo en sus rincones más oscuros, en donde siempre hay algo interesante, que se esconden a la vista. No muchos estarán dispuestos a entrar a esos lugares por lo que sea, ya sea que es un rabbit hole, o por lo turbio que puede ser, pero para mí las cosas solo acaban de iniciar. Quiero ver el verdadero lado de Japón, no el que fue romantizado por la sociedad, ni el que se muestra en los animes. Estoy hablando del país que, como todo en el mundo, tiene su lado oscuro, siniestro y horrible. Hoy veremos ese lado y... Oh, caracoles, se me está haciendo tarde. Parece que será para otra ocasión. ¿Qué les parece si concluimos este tema? A pesar de que el eroguro puede ser muy grotesco, puede ser extremadamente versátil, que está presente en varias obras.
Desde hace mucho, quería hablar de este maravilloso movimiento que me ha intrigado. Considero que no es tan conocido como me gustaría, fue la excusa perfecta para volver a dar una segunda oportunidad a varias obras, que fue increíble, como mi percepción sobre esas cambiaron, y bueno otras simplemente es bastante curioso como varias de las obras, eran más ero que guro, otras eran más guro que ero, y otras ni eran ero ni guro. Eran algo especial. Espero que tengan una buena noche, nos veremos pronto gente del ciberespacio. Y recuerden que nuestra percepción del arte es subjetiva.